Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que ustedes vayan a ver este video o esta clase de video grabada. Soy la profesora Adriana García, ya me he presentado en nuestro espacio virtual, donde también está cargado el programa, está cargada el acceso a la bibliografía a través de un enlace que ustedes pueden encontrar también en el campus. También tienen cargado en su carpeta correspondiente, el primer trabajo práctico obligatorio, que recorre un poco los temas de la primera unidad que tienen que ver con la conceptualización de la cultura, la evolución del término, los usos de este término, su relación con la disciplina antropológica, su relación con la relación entre el concepto cultura y sociedad, entre otros temas importantes. Vamos entonces a empezar abordando los rasgos diferenciales del ser humano. Como ustedes saben, el ser humano es un ser gregario, tiene un instinto gregario y esto tiene que ver con el gran tiempo que el individuo humano, pequeño, recién nacido, tarda en ser totalmente independiente con relación a las figuras paterna y materna, en este caso los mayores, son también el lapso de duración de lo que es el embarazo y también porque los seres humanos, con relación a otros animales, tienen mayores dificultades o están más vulnerables a las inclemencias que le pudiera representar el medio ambiente, con lo cual la reunión, el instinto gregario, le sirve para sobrevivir, para adaptarse mejor al ambiente y lograr una mejor supervivencia de su grupo. Además, tiene otras características distintivas, la capacidad de razonamiento, el tener conciencia, la capacidad de modificar el ambiente a partir de su desarrollo, de la posibilidad de transformarlo y, por ejemplo, esto se traduce en la capacidad de desarrollar tecnología para modificar y para incidir en el entorno natural en donde tiene que desenvolverse y lograr esa supervivencia. Asimismo, el ser humano, este accionar tecnológico y esta posibilidad de modificar va a tener un impacto ecológico dentro de ese medio ambiente, es decir, puede transformarlo, puede para bien y para mal, para mejorar para mejorar, obviamente, sus posibilidades de supervivencia, pero también, como lo vemos en la actualidad, a veces esa transformación va en contra de la propia supervivencia cuando se contaminan ríos, aguas, se contamina el aire, etc. Otra de las características específicas del ser humano o rasgos diferenciales del ser humano tiene que ver con la posibilidad de comunicación. No es que los otros animales no se comuniquen, pero en el caso del ser humano tiene una forma específica que lo diferencia, que es el lenguaje, que es la expresión verbal, la verbalización y la conceptualización el mundo a través de palabras y a través de sí, símbolos. Esta capacidad simbólica del hombre es la que le llevó a poder construir esa forma de comunicación que es el lenguaje, y también a manifestarse y dejar señas de cultura, es decir, a crear formas artificiales como lo son el arte, la religión, las costumbres, los modelos organizacionales que van adoptando las diferentes sociedades en función de los propios, sí, de los propios desafíos que les presenta el medio al que deben adaptarse. Otra característica que va a tener el ser humano es la libertad, el libre albedrío, la voluntad propia, la independencia por sobre los instintos, la capacidad de empatía. Esto no solamente lo tiene el ser humano, pero lo desarrolla el ser humano. La conciencia de la muerte y por ende de la trascendencia, ¿sí? Y
posibilidad de expresar su sexualidad a través del erotismo, entre otras posibilidades humanas. Ahora bien, dentro de lo humano, nosotros vamos a tener que eh, el ser humano va a tener elementos que son biológicos, lo van a definir elementos biológicos, que en función de lo que viene diciendo, y elementos culturales. A ver, dentro de los elementos biológicos, obviamente considerado el ser humano como un sistema complejo integrado por subsistemas, que nosotros vamos a tener todo lo que es nuestro sistema nervioso, los órganos, el cerebro, el sistema linfático, bueno, el sistema circulatorio, bueno, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento biológico de nuestro cuerpo, ¿sí? Que cumplen una determinada función y que tienen unas determinadas exigencias para poder cumplir esa función. Obviamente, como todo sistema complejo, la alteración en alguno de estos factores tiene impacto sobre otros subsistemas. De otra característica biológica, digamos, o definida naturalmente por el hombre, es que posee genotipo, es decir, ese conjunto de genes que está contenido en el núcleo celular de cada individuo que determina las características específicas humanas. Y el fenotipo, que es ese conjunto de caracteres que son visibles, ¿no? Visibles es el que nos dan las características, el color de piel, el color de ojos, la forma de la boca, el tipo de pelo, etcétera. Bien, pero también el hombre tiene como consecuencia de estos factores biológicos y relacionados con estos factores biológicos, se despliegan algunas características que están vinculadas a la satisfacción de ciertas necesidades que son también biológicas, como por ejemplo la necesidad de alimentarse, cobijarse, la satisfacción sexual, la necesidad de resguardarse ante la intemperie, la necesidad, que esto lo tenemos como supervivencia. Las formas que cada grupo humano o los individuos adoptan para satisfacer esas necesidades y, digamos, esas acciones concretas, ¿sí? Que permiten la supervivencia, la adaptación al medio, desarrollan lo que nosotros conocemos como la cultura, que es el entorno creado por el hombre, no está creado, es artificial y que responde a esas necesidades. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre lo biológico y lo cultural del hombre? Bueno, mucha discusión, esto se ha discutido en la antropología, y no solamente en la antropología, pero bueno, hay tendencias como para explicarlo como una complementación o como una oposición, ¿sí? Aquellos que sostienen que naturaleza y cultura se oponen, hablan de que hay una cuestión congénita, que es lo biológico, que de alguna manera no condiciona, y hay un porcentaje que es artificial y social. Visto concretamente esto digamos, en una explicación concreta, por ejemplo, aplicado a el sexo biológico, aunque en esto también hay condicionamientos porque se sostiene desde, por ejemplo, desde el feminismo y desde todo el pensamiento feminismo, que el sexo también no es biológico, sino que el sexo viene de, digamos, es una cuestión, una creación social. Eh, pero en general, desde otra postura, no desde estas posturas del feminismo, sostienen que el género sería la construcción social en base a lo cual el sexo es biológico. Como dije, esto también puede ser cuestionado. A partir del género, que es una construcción social, se crea lo que son los estereotipos de femenino masculino, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si tomamos lo que nos da la naturaleza, el sexo, que son los genitales, tanto masculinos como femeninos, podemos hablar de hombre-mujer. Como vemos en la filmina, la primera distinción, lo social, lo femenino y lo masculino, está determinado es una determinación particular que cada cultura realiza y que en donde están incorporados un sistema de valores y un sistema de condicionamientos que nada tienen que ver con el factor natural. Por el otro aspecto, desde el aspecto natural de la naturaleza,
la diferencia, la naturaleza o lo natural sería lo común universal en el hombre, por ejemplo, nuestros rasgos hacen que el hombre, en concepto general, porque hombre y la mujer estoy hablando, el ser humano, ¿sí? Caracteres distintivos que son comunes a todos, ¿sí? Y tiene, a diferencia de los valores incorporados en las distinciones sociales y en las distinciones género, femenino, masculino, son amorales y son neutros. Esta es la postura, aunque, por ejemplo, como dije, desde un sector del feminismo se señala que el sexo no es neutro y también hay una cuestión sociológica en la determinación, en la atribución de mm, en la atribución social del significado y de lo que tiene que ver con em, la determinación de roles. ¿Qué intenta explicar el concepto cultura? ¿Es un concepto científico? ¿Es un concepto ideológico? ¿Es un concepto político? Bueno, las tres cosas pueden serlo, ¿sí? Acá, desde la antropología, se entiende que el concepto, que ustedes van a ver que tiene una evolución, porque este concepto de cultura en la antigüedad simplemente se refería al cultivo, ¿verdad? Pero luego, yo les diría, a partir de la modernidad, de lo que implica a partir del el siglo XV, XVI, este concepto comienza a evolucionar, comienza a ser identificado con otras cuestiones que no tienen que ver con la naturaleza propia del cultivo de las plantas, sino empieza a ser asociado al cultivo intelectual y posteriormente dentro de cultura la palabra cultura se asoció a determinadas manifestaciones o expresiones culturales. Eso ustedes lo van a ver en el trabajo práctico que tienen, como el desarrollo evolutivo del término cultura. Va a ser en la antropología la que va a hacer mayores reflexiones y, como ustedes también van a ver, la antropología como ciencia van a ser en un momento histórico vinculado al colonialismo, vinculado a la expansión colonial de Europa y va a estar también atravesada por una cosmovisión, como les dije antes, con un concepto ideológico y político de eurocéntrico, eh, de superioridad racial, que va a ser la visión con la cual los europeos se van a aproximar al mundo no europeo. Sin embargo, dentro de algunos autores, como Valentine, va a señalar que el debate sobre el concepto de cultura va a tener importancia porque va a permitir conceptualizar o ordenar una serie de ideas vinculadas al estudio de las sociedades humanas que destaca tres aspectos. En primer lugar, el universalismo, es decir, la certeza de que todos los hombres tienen culturas y que justamente la cultura es lo que lo define como ser humano. La segunda idea fuerza, que está vinculada al desarrollo del concepto cultura, tiene que ver que todas las culturas poseen coherencia y una estructura, más allá de que después van a diferenciar, a ver, las posiciones van a ser según si son etnocentristas o no, como puede ser el modelo antropológico clásico o el modelo de relativismo cultural, van a discutir a ver cómo aproximarse a esas distintas culturas, pero todas poseen coherencia y estructura y que esta coherencia y estructura se debe a que son pautas universales común a todos a todos los modos de vida, o sea, todas las formas en que el hombre ha encontrado para organizarse, y destacan algunos ejemplos. Por ejemplo, hay siempre alguna forma de matrimonio, hay alguna forma de organización del poder, hay alguna forma de organización del Estado, etc. Con relación al tercer componente, que es de utilidad del concepto cultura, es el reconocimiento de la capacidad creadora del hombre, es decir, cada cultura es producto de un esfuerzo colectivo en el que están incorporados, además de los conocimientos técnicos, también los sentimientos, el pensamiento humano, los valores de los distintos grupos.
Con relación a el cuarto elemento, es la negación de la base biológica del comportamiento humano, es decir, aquellos que explicaban el comportamiento humano sencillamente como una acción o reacción relacionada directamente con la satisfacción de las necesidades de supervivencia del ser humano. Es decir, la alimentación, si bien es un instinto que tienen todos los animales, en el caso del humano, las comidas de desarrollo, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la industria culinaria, con la manera en que el hombre satisface esa necesidad, está más vinculado a lo cultural, a lo creado por el hombre, a las formas artificiales, que a la naturaleza, está despegado. También la necesidad, el momento y cuándo yo y cómo satisfago esa, esa necesidad. Bien, por otro lado, decimos que ideológicamente cultura no es un concepto neutro, es un concepto que implica ciertos valores, ¿sí? Y que esos valores van a cambiar según la corriente en la que yo me coloque, ¿verdad? Si estoy parado dentro del evolucionismo social, del modelo antropológico clásico, o si me paro en el culturalismo, o si me paro en el relativismo cultural. Bueno, esto ya lo dije, el concepto nace con el significado que actualmente nosotros lo conocemos, o al menos orientado a ese significado con el pensamiento iluminista, paralelamente al ascenso político de la burguesía y la expansión colonial europea. Esto ya lo dije, no lo voy a pasar. En su momento estaba impregnado muy ligado a un concepto de las ciencias naturales, que era el evolucionismo social, ¿sí? De, Darwin, en la cual se veía la evolución de las sociedades como si fueran organismos, digamos, y que esta evolución se daba entre organismos simples a organismos más complejos. De esta manera, por ejemplo, se asociaban las culturas que encuentran y las sociedades que los europeos encuentran fuera de Europa a estadios anteriores al de la civilización, que por supuesto era considerada como la civilización estaba representada en la cultura europea, mientras que el salvajismo y la barbarie, estadios anteriores, estaban representados por los pueblos no europeos que los europeos iban encontrando y colonizando con esa misión que tenían de llevar el desarrollo cultural como un favor a esos pueblos que estaban en otros estadios inferiores. Esto obviamente era un manto justificador de la expansión colonial, ¿sí? Que definía a la cultura eh, desde una, desde una concepción, como les dije, totalmente eurocéntrica. Hay muchas definiciones de cultura, muchas. La UNESCO tiene una que intenta ser muy abarcativa, no solamente de los rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales, afectivos, tecnológicos que caracterizan a los grupos sociales, sino que también a los modos de vida, las artes, los derechos fundamentales del ser humano, ¿sí? Intenta también allí, en esta definición, la incorporación de la diversidad cultural. Esta es una definición. Tenemos otras, como por ejemplo la de Barnett, cultura o civilización en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo, que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Taylor, este es un concepto, por ejemplo, que según Barnett es un concepto clásico impregnado de evolucionismo, una visión progresista y lineal del desarrollo de la humanidad, es decir, que la gente va el proceso evolutivo va por etapas, una etapa es inferior a otra, y totalidad, ¿no? Como que una sola forma es la expresión que se considera como paradigma de la cultura. Bien, el relativismo cultural, como le decía, es otra corriente de pensamiento contraria al posicionamiento clásico, que es una reacción al pensamiento clásico antropológico y que va a considerar eh, a,
un nuevo paradigma de análisis donde no va a ser el posicionamiento eurocéntrico, sino que el antropólogo va a tener que tratar de estudiar desde adentro cada cultura e interpretada desde sus lógicas propias, sin recurrir al método comparativo, la que yo estudio una cultura comparándola con los elementos propios de mi cultura. Era un intento por desechar ciertos condicionamientos que tenían que ver con las lentes del investigador, ¿no? Los prejuicios del propio investigador. Boas, que va a ser el que va a comenzar con esta y va a fundar esta corriente de pensamiento, utilizaba la palabra cultura para referirse al conjunto diferenciado de costumbres, creencias e instituciones sociales característicos de cada sociedad, ¿sí? Que definía la diversidad y que explicaba la diversidad que tenían los distintos pueblos encontrados en el mundo. De esta manera va a desechar los cambios, los estudios comparativos, a los que denominó anteojeras culturales, rechazó el evolucionismo, el evolucionismo, propuso el relativismo cultural, señalando que lo rico está en la particularidad de cada cultura y que no se puede aprender esa particularidad si yo me pongo los lentes de mi propia cultura para poder analizarlos. Bueno, hay otras definiciones, como por ejemplo la de Herkovich, donde habla desde el mismo lugar, porque Herkovich es discípulo de Boas, y habla del relativismo cultural, explicando cuál era la propuesta de este relativismo cultural. Dice, los juicios están basados en la experiencia y la experiencia es interpretada por cada individuo en base a su propia endoculturación. Mientras que las culturas de los pueblos no pudieran ser estudiados en base a su propia textura de valores, no cabía otra solución sino que fuesen valoradas en base al etnocentrismo del juzgador. Gracias a técnicas eficaces y al amplio caudal de datos que se hace posible, la humilde y tolerante actitud y la amplitud de miras que inspiran al relativismo cultural. Sin embargo, el relativismo cultural desarrollado por estos va a tener algunas críticas que también luego se van a hacer al culturalismo. ¿Por qué? Porque bajo el postulado de resguardar ciertas culturas, a la luz y al calor o al cobijo del relativismo cultural, esta corriente de pensamiento terminó siendo utilizada políticamente, por ejemplo, en políticas de segregación, como las utilizadas en Sudáfrica y Australia con relación a los pueblos nativos, el apartheid, ¿no? En la cual, para preservar la identidad, o sobre texto de preservar la identidad de los pueblos autóctonos, de los pueblos africanos o australianos autóctonos, lo que se instaló fue un sistema político que los excluyó de sus propios recursos, que los explotó y que declaraba su inferioridad bajo el pretexto de mantenerlos diferentes. Y por la política de segregación, donde los blancos dueños del patrimonio se hicieron dueños de los recursos, excluían y hacían vivir en lugares ajenos, afuera de las ciudades, como el caso de Sudáfrica, en guetos prácticamente, y solamente los utilizaban como mano de trabajo, les permitían la circulación cuando eran o para ser empleados en los trabajos que les proporcionaban los blancos, pero no en las escuelas, sin derecho a educación, sin ningún tipo de derechos, básicamente, ni mucho menos políticos. Bien, entonces, vamos a hablar del culturalismo norteamericano que define a la cultura como la totalidad articulada en la experiencia de los individuos y se plasma en una serie de pautas culturales. Linton habla de que la cultura es la parte del ambiente que fue creada por el hombre, ¿sí? Es una entidad suprapsíquica que se impone a lo biológico. Acá hay una distinción en cuál es la relación entre naturaleza
cultura. Es independiente de la estructura biológica y psicológica de los sujetos. Bueno, acá vamos a ver otras corrientes dentro de la antropología que tiene que ver, que se van a dar en el ámbito de el siglo XX, que está vinculada a centró hizo foco en analizar la conducta y qué es la conducta específica del ser humano, qué es lo propio de la especie humana, cómo se aprende, cómo se transmite esa cultura. White define la cultura como la clase de cosas que dependen de los símbolos, ¿sí? Simbolizar significa otorgar un cierto sentido a los hechos y a las cosas, y es la asignación de significados no sensoriales lo que va a construir el mundo, ¿sí? Para él va a ser eso la cultura, ese entramado de significaciones compartidas por un determinado grupo humano, siendo el lenguaje la forma más característica en la que este conjunto de simbologías van a representar. Para el estructuralismo, Levi-Strauss considera a la cultura como los sistemas simbólicos compartidos, que son acumulativas y que además es creación de la mente humana. Para estos antropólogos, lo simbólico, eh, lo simbólico introduce en el hombre la capacidad de ordenar y organizar el mundo, ¿sí? Crea normas, ordena el mundo y le da una explicación. Le da una explicación, le da una atribución de significado. ¿Por qué? Porque nosotros, en los seres humanos, eh, conocen y se relacionan con el entorno a través de un fenómeno que es la percepción. Esa percepción es yo miro al mundo y veo cosas, y a esas cosas les tengo que dar un nombre, y ese nombre es una atribución de significado que va a tomar el nombre de lenguaje, es decir, yo miro algo, un objeto en el exterior, puedo ver una nube, puedo ver un árbol, puedo ver una mesa, puedo ver una flor, pero la atribución de significado la realiza, es subjetiva, la hace el hombre. Obviamente estas estructuras de la mente, estos modelos que el hombre tiene van a permear los distintos dominios culturales, van a construir el lenguaje, van a permear las relaciones humanas, van a perfilar el mundo real y le van a dar sentido. Para Clifford Geertz, el sistema ordenado, la cultura es un sistema ordenado de significaciones y de símbolos en cuyos términos tiene lugar la integración social. Néstor García Canclini va a decir que la cultura es el conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas. Entonces, la cultura decimos que se transmite socialmente, se comparte, es dinámica, ¿sí? No es estática, no, digamos, en el proceso de transformación y transmisión, la cultura se va modificando y se aprende, es aprendida. Esto de la capacidad homeostática como cultura tratar de mantener una identidad va de la mano con otra característica de la cultura, que es la capacidad esta de ir multiplicándose, creciendo y transformándose, de tal manera que sin perder identidad, o sea, se puede identificar, al mismo tiempo no permanece estática. En esto, ¿y qué significa con esto? Que la cultura eh, va a diferenciar, se va a diferenciar y va a va a ser modificada según el tiempo y el espacio, el lugar, ¿verdad? Ahora bien, nosotros vamos a abordar más adelante lo que se llama la dimensión social y cultural del ser humano,
¿sí? Y vamos a ver que los elementos que componen la cultura, entonces, van a tener como primer distintivo en que está compuesta por elementos materiales, objetivos, y elementos inmateriales. Dentro de los elementos materiales objetivos hay muchísimos, aquellos que el hombre puede tocar y transformar, como la tecnología, los instrumentos, las situaciones de organización, construcción de su propia casa, y los inmateriales van a tener que ver con esa creación simbólica que recién marcaba, en la que el lenguaje es la primera manifestación, pero también, por ejemplo, aquellos valores que son compartidos, aquellas creencias, aquellas conductas que fueron aprendidos, aquellas maneras o cosmovisiones que tiene cada sociedad en particular. Pero esta parte, los elementos, lo que tiene que ver con los elementos de la cultura, la vamos a desarrollar en otra clase más adelante. Por ahora, con esto introducimos a la primera unidad, y en sucesivas presentaciones vamos a continuar el desarrollo de estos temas. Les mando un abrazo, espero que estén bien, que puedan ver este video y que les sirva.